Lo dejamos en Galilea. Lo dejamos en Galilea. Vamos a Juan capítulo 21, por favor. Allí dejamos a Pedro a las orillas del mar de Galilea, siendo interrogado por el maestro. Aquí en San Juan capítulo 21 encontramos esa conversación. Hermanos, gracias al Señor que lo que no nos cuenta Mateo, a veces lo cuenta Lucas, lo que no nos cuenta Lucas, a veces lo cuenta Juan. Imagínense que no tuviéramos el Evangelio según San Juan. Imagínenselo por un momento. ¿Qué nos hubiéramos perdido? Esta conversación, por ejemplo. ¿Alguien recuerda algo más que solamente recuerde, que solamente mencione Juan? No, en Getsemaní aparecen otros evangelios, no solamente Sí, eso es Juan 17. Eso es Juan, la oración de Jesús es Juan 17, por ejemplo. ¿Qué más? La samaritana, la conversación con la mujer samaritana, Juan capítulo 4. ¿Cuál más? El estanque de Betesda, Juan capítulo 6. La conversación con Nicodemo, Juan capítulo 3. Jesús es el verbo, Juan capítulo 1. Tantas y tantas cosas que Juan cuenta que no cuentan otros evangelios. Por eso qué bueno es tener 4 evangelios, porque así podemos tener una visión amplia del maestro. Bueno, pues esta conversación, que es una conversación para restaurar, no es una conversación donde está el Señor llamando a un hombre para que le sirva. Eso ya lo había hecho hace 3 años atrás. Ahora este hombre que tiene un llamado, cuidado, este hombre que tiene un llamado, pero que en un momento puntual de su vida, de su relación con el Señor, se rompe la relación, tiene que ser restaurado para que pueda volver a seguir siendo usado por el Señor. Y esta conversación que encontramos aquí en Juan 21, donde el Señor le pregunta a partir del versículo 15 en adelante: ¿me amas, Pedro? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que estos? Qué interesante que menciona el nombre de su padre. Gracias a este pasaje sabemos que el papá, el padre de Pedro, se llamaba Jona, se llamaba Jonás. Si no, no lo hubiéramos sabido nunca, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué haber mencionado el nombre del padre en esa conversación? ¿Por qué? Alguien dijo en cierta ocasión que nuestra vida somos el producto de la educación que hemos recibido, de la genética y de la influencia del ambiente en el que nos hemos criado. Esa triple combinación forma el producto de lo que tú y yo somos hoy en día. Nuestra parte genética, que pesa muchísimo más de lo que te imaginas, la educación que hemos recibido, los padres que hemos tenido, el ambiente en el que nos hemos criado. Y Jonás, todos sabemos que sí, era un profeta de Dios, pero un profeta que en un momento determinado actuó bajo rebeldía. Rebeldía hacia el Dios que lo llamaba, rebeldía hacia el Dios que lo había capacitado para ser profeta, y huye o intenta huir de la presencia de Dios. Dice que él va hacia Jope y allí toma un barco para huir de la presencia del Señor. Mira tú por dónde el padre de Pedro se llamaba Jonás. ¿Te has pensado alguna vez que puede ser que haya cosas en tu vida que tú hagas que a lo mejor tu padre o tu abuelo o tus antepasados también las hicieron? Es interesante esto, Es interesante porque dice la Biblia que hay ciertos y determinados pecados que se transmiten de generación en generación, de padres a hijos, y dice que llegan a alcanzar hasta la cuarta generación. Si no hay un cambio, ese hijo, ese bisnieto, ese tataranieto, cuidado, porque puede tener características de ese antepasado que lo ha marcado para el resto de su vida. Y si quieren les pongo un ejemplo para que puedan captar la profundidad de lo que estoy diciendo, porque a veces se habla muy poco de esto en las iglesias, pero a veces tenemos que renunciar. Escuchen bien lo que les digo, Tenemos que renunciar a ciertas y determinadas actitudes o pecados o costumbres familiares que nos han marcado. Dice la Biblia que cuando Noé, el famoso Noé, cuando sale del arca dice que se emborracha. ¿Os acordáis? Plantó una viña y se emborrachó. Uno de sus hijos se burló de él. Can, tenía 3, Sem, Can y Jafet. Uno de sus hijos se burla, se lo comunica a sus hermanos. Sus hermanos caminan de espalda para no ver la vergüenza, la desnudez de su padre. Y cuando Noé vuelve en sí y se le van los efectos del alcohol, él maldice no a Can, que está allí presente. Él maldice a alguien que todavía no había nacido. Él maldice a Canaán. ¿Quién es Canaán? El nieto de Noé, el hijo de Can. Es interesante cuando el pueblo de Israel sale de Mitzraín, sale de Egipto y atraviesa
todo el desierto, llega a la tierra de Canaán. No llega a Israel, llega a la tierra de Canaán, los cananeos. Y es interesante notar que una de las cosas que el Señor le dice a su pueblo es: no se casen, no deis vuestros hijos a las hijas de ellos, ni toméis los hijos de ellos para vuestras hijas, sino exterminarlos a todos. Porque si no lo hacéis, serán aguijones en vuestras espaldas, y al final os convertiréis vosotros a ellos en vez de ellos a vosotros. Era una tierra de maldición. Los cananeos eran tremendamente corruptos, perversos, en fin, todos los pecados y todas las barbaridades que te puedas imaginar, allí estaban en aquellas 5 naciones, en aquellas mini naciones, allí estaban reflejados. Tú estudias cómo eran los amorreos, los jebuseos, los cananeos, los filisteos, madre mía. Cada uno tenía su característica, es como los demonios, ¿no? No todos son iguales, depende de quién estamos hablando, tiene una característica o tiene otra. Allí vivía una cananea, una famosa cananea, en una ciudad llamada Jericó. Cuando esta mujer se convierte al Señor y se casa con probablemente uno de los espías que estuvo en su casa, esta mujer llega a formar parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Es una mujer que estaba bajo la maldición de Canaán, ¿verdad? Pero cuando se convierte, dice la Biblia que Dios cambia toda maldición en bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dice: hasta aquí llegaste, amigo. Y a partir de esa conversión, ella comienza a ser una mujer de bendición hasta el punto que cuando se queda embarazada tiene nada más y nada menos que un hombre que es famosísimo en la Biblia, muy importante en la historia bíblica, como es nada más y nada menos que Booz. Y ese señor Booz, que llegó a ser un hombre tremendamente rico, con unas tierras enormes, pues se llegó a casar nada más y nada menos que con otra mujer también moabita, que se llamaba Ruth. Y todos conocemos la línea de bendición que viene a raíz de aquella persona, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor le dice a Pedro, o mejor dicho, Simón, hijo de Jonás, ten cuidado porque la forma como tal vez has reaccionado últimamente se debe a esa influencia que pesa sobre los seres humanos más de lo que se puedan imaginar. Hay familias que están marcadas por el alcohol. Es impresionante. Hay familias que el alcohol ha hecho estragos en el abuelo, en el bisabuelo, en el papá, en los sobrinos, en los primos, en los nietos. Hay familias que están maldecidas, que están marcadas por la droga, por la prostitución, por la depresión y por tantas y tantas cosas. Por eso es bueno muchas veces pararnos y decir: Señor, si hay algo que ejerce una influencia negativa sobre mi vida, Señor, quita ese peso de mí, porque yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. A veces hemos visto niños que hacen algo y dicen: oye, igual que su padre. Su padre era igualito, igualito. Esa rebeldía, esa soberbia, ese orgullo es igualito, es igual que el abuelo, es igual que el padre. Entonces, Simón, hijo de Jonás, ándate con ojo, porque nosotros tenemos que ser conocidos no como hijos de tal o como hijos de fulano, sino como hijos del Rey de Reyes y Señor de los señores. Amén. Ahí Pedro recibe una restauración. No digo que todos los cristianos necesiten ser restaurados, pero hay momentos en la vida en los que tienes que pararte y decir: así no puedo seguir. Así no puedo ser útil ni para mí ni para nadie. Tengo que pararme, olvidarme de la barca, olvidarme de las redes, olvidarme de mí mismo y decirle al Señor: Señor, tú lo sabes todo. Haz conmigo lo que tú quieras. El Señor lo restaura, el Señor lo vuelve otra vez a poner en el lugar del cual había caído, del cual se había quitado por su rebeldía y por su negación al Señor. Y ahí termina el Evangelio de Juan. Lo encontramos a Juan relatándonos que Pedro se encuentra en el mar de Galilea siendo restaurado por el Señor. Y si no tuviéramos el libro de los Hechos, la pregunta sería: ¿y qué fue de este hombre? Sabemos que fue un discípulo del Señor, sabemos que le negó, sabemos que el Señor fue a Galilea a buscarlo, que lo restauró, digamos que lo perdonó, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó con este hombre? Bueno, si pasáis la página, ya nos metemos en el libro de los Hechos, y es interesante notar, porque en el libro de los Hechos se vuelve a hablar de este hombre. Se vuelve a hablar del Pedro restaurado, no del Pedro que cortó la oreja al siervo del centurión, o al sumo sacerdote, perdón, no al Pedro que sale llorando amargamente, sino un Pedro diferente, un Pedro transformado. Vamos a verlo. Estamos en Hechos capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Recuerden que tienen que tener en cuenta esta fecha.
El Señor muere, está 3 días sepultado, a los 3 días resucita, está 40 días con sus discípulos, luego 40 más 3 son 43, y cuando llegó el día de Pentecostés, la fiesta de Shavuot, es cuando algo pasa que les cambió la vida. Es decir, desde que el Señor resucita hasta que llega el día de Pentecostés, en la Pascua, de la Pascua a Shavuot pasaron 50 días. De esos 50 días, 40 días el Señor estuvo con ellos. No tenemos en la Biblia todo lo que hizo, todo lo que habló, todo lo que les enseñó, pero sí tenemos una orden. El Señor les dijo, id a Jerusalén. ¿Dónde estaban? En Galilea. ¿Dónde está Galilea? En el norte del país, allí a la orilla del mar de Galilea, allí estaban. Y les dice, id a Jerusalén. Oye, hay una tirada, Date cuenta que no van en coche, no van en avión, van caminando. ¿Volver a Jerusalén otra vez? ¿Para qué? ¿Para qué? Hermanos, si verdaderamente has sido restaurado y vas en serio con el Señor te pondrá a prueba. Volver a Jerusalén. Pegados otra vez una semana, 10 días caminando, cuando lleguéis a Jerusalén, todo el mundo os va a reconocer por el acento, por la forma de comportaros. Incluso aquella chica que tiempo atrás había señalado con el dedo a Pedro diciendo, tú eres uno de sus discípulos, esa chica sigue viviendo allí, no ha muerto. Te va a reconocer en cuanto llegues a la ciudad. Tarde o temprano te la vas a encontrar. Si no es en la calle, es en el templo, en la sinagoga, tarde o temprano te la vas a encontrar. Poncio Pilato no había muerto, seguía viviendo en la fortaleza de la Antonia como hacía tiempo atrás. Anás y Caifás, los sumos sacerdotes de la época de Jesús, seguían viviendo allí, no habían muerto. Los soldados romanos todavía seguían allí en Jerusalén. No es que ya cambió todo y ahora todo el mundo es convertido, todo el mundo es bueno. No, cuidado. Puede ser, y es simplemente una opinión, que hasta la mismísima cruz, donde crucificaron al Maestro hace unas semanas atrás, puede ser que aún siga allí en el camino y no la hayan quitado. Y puede ser que cuando paséis al pie de ella, puede ser que a lo mejor veáis las manchas de la sangre que el Señor derramó allí. Si nada ha cambiado, volver a Jerusalén era algo muy difícil y algo muy peligroso. Porque los judíos y los romanos no querían que esto fuera a más. Matando al cabecilla, lo que se pretendía es que este movimiento nuevo desapareciera, se diluyera. Si ustedes vuelven otra vez a Jerusalén, esto es una especie de provocación. Lo han matado a él, pero aquí seguimos nosotros. Ellos no van solos, van con sus mujeres, van con sus hijos. De hecho, hay una pequeña lista de personas que llegaron a Jerusalén y se metieron en una casa a orar durante varios días. Vamos a leerlo. Estamos en Hechos 1, ¿verdad? Voy al 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esta palabra testigos no es que esté mal traducida, pero realmente la traducción más exacta hubiera sido, me seréis mártires. ¿Hay alguien aquí que quiere ser mártir para Cristo? Es más fácil ser testigo, ¿no? Pues lo que le dijo el Señor, me seréis mártires. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, ¿eh? Ahora dice, versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Pero déjenme que les lea solamente un versículo, no nos vamos de Hechos 1, ¿vale? Porque hemos leído que ellos volvieron a Jerusalén desde el monte de los olivos. Se cree que el Señor Jesús, cuando ascendió a la presencia del Padre, ascendió desde el monte de los olivos. De hecho, en el monte de los olivos hay una especie de torre que indica el lugar donde posiblemente desde el cual el Señor ascendió.
Así que ellos estaban allí en el monte de los olivos. Y hemos leído que ellos vuelven a Jerusalén desde ese monte. Pero hay un versículo, hay algo que Lucas dice sobre ese trayecto corto. Es un trayecto muy corto. Del monte de los olivos al aposento alto, nada. Es un máximo 2 kilómetros, para que me entiendas. Pero hay un versículo en Lucas que dice: los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Escucha, Betania está cerquita de Jerusalén, es una barriada, está al lado. Aconteció que bendiciéndolo se separó de ellos y fue llevado al cielo. Y ahora viene el texto que es para mí una bomba, tremendamente revelador. Dice así: ellos, ¿quiénes? Los que estaban allí, viendo ascender al Señor. Ellos, después de haberle adorado, uy, esto es fuerte, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Lucas capítulo 24, verso 52. Repito, ellos después de haberle adorado, miren el orden de las frases, es muy importante, es muy importante. Ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Ahora seguimos el relato de Hechos. Versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban. Escuche, ¿quién dice ahí? Pedro, Jacobo o Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Cuenten, los voy a leer otra vez, vete contándolo, dime cuántos son. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. ¿Cuántos? 11. ¿Y el 12? ¿Judas? ¿Dónde está? Ya se ha ahorcado. Ya se había ahorcado. Entonces hay 11. Bien. Todos estos perseveraban en oración y ruego con las mujeres. Ay, amigo, hay más gente aparte de ellos. Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Alguna gente dice, bueno, es que cuando se dice sus hermanos se refiere a sus discípulos. No mezclemos las cosas. Ya te ha dado la lista de los discípulos. Hemos contado, ¿sí o no? 11. Y después te dice, también había mujeres y también estaba María, la madre del maestro, y sus hermanos. Porque Jesús tuvo hermanos, ¿sí o no? Por supuesto. Y eso no es nada malo, ni le desacredita a María, ni mucho menos. Dice que perseveraban unánimes en oración y ruegos. En aquellos días, versículo 15, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, 120 hermanos había allí orando, esperando lo que el Señor les había dicho que esperaran, que era ¿qué? La promesa del Padre, el poder de lo alto, para poder convertirse en testigos, para poder ir por toda Jerusalén, por toda Judea, por toda Samaria, hasta lo último de la tierra, predicando el Evangelio. 120. Bien. Pedro se levanta y dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en la que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Qué forma más terrible de morir un discípulo de Cristo, ¿no? Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Celdama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, oye, Pedro sabía Biblia, Pedro sabe de la palabra y no tiene una Biblia como tú y yo en la mano, se lo sabe de memoria. Y cita el versículo del Salmo que dice, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cuántos dicen amén? Así que vemos a Pedro allí en Galilea,
siendo restaurado por el Señor después de aquella segunda pesca milagrosa. Y ahora lo vemos en Jerusalén, porque el Señor les dijo, volved a Jerusalén. ¿Queréis poder? ¿Queréis ser usados? Volver a Jerusalén. Pero Señor, ¿y por qué no nos podemos quedar en Galilea? Volver a Jerusalén. Vamos a ver. Para nosotros es muy fácil ir de paseo a Jerusalén, ¿verdad? Nosotros vamos, entramos, salimos, entramos por una puerta, salimos por la otra, vemos a los rabinos, vemos a los musulmanes, vemos a la gente, nadie se mete con nosotros. Pero hace 2000 años, estos 120 personas que habían quedado fieles después del ministerio del Señor Jesús, tienen que volver a Jerusalén, y un grupo de 120 personas caminando juntos se nota. Ellos llegan a Jerusalén, se van al Monte de los Olivos, ven cómo el Señor asciende, se meten dentro de una casa y se ponen a orar y a orar y a orar. Pero yo leí el versículo de Lucas para que os deis cuenta que no volvieron del Monte de los Olivos y se metieron en aquel aposento, en aquella casa con miedo, como estaban, dice la Biblia, con miedo cuando el Señor Jesucristo había muerto. ¿Os acordáis? Dice que por miedo a los judíos estaban en una habitación con las ventanas, con las puertas cerradas, temiendo probablemente que en cualquier momento vinieran y los prendieran y los crucificaran también a ellos. Ahora no menciona que vuelven a Jerusalén o que se meten en una habitación que yo creo sinceramente que era la misma habitación, era la misma casa en la que habían estado probablemente celebrando el tema del pan y el vino, y donde dice la Biblia que habían tenido miedo. En esa misma casa ahora dice que vuelven con gozo. Sí, pero vuelven con gozo, pero antes dice otra cosa. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén y finalmente dice, con gran gozo. Lo voy a leer al revés, o lo voy a recitar al revés. Con gran gozo, ellos vuelven a Jerusalén después de haberle adorado. Parece lo mismo, ¿verdad? Pero no es igual. Porque no dice la Biblia que sintieron un gozo espectacular y entonces, en base a ese gozo, adoran al Señor y a continuación le obedecen, porque volver a Jerusalén es un acto de obediencia. No dice eso. La Biblia dice que lo primero que hacen es que le adoran, reconocen que Él es mucho más que un gran maestro. Nunca le habían adorado, nunca. Le habían admirado. Pero adorarle, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero nuestras Biblias dicen que ellos ahora le adoran. Ellos reconocen por fin quién es. Los únicos que yo veo en la palabra que le habían adorado sin oírle predicar, sin verle hacer ningún milagro, ¿quiénes fueron? Los magos de Oriente, que vienen de lejanas tierras con presentes y postrándose le ofrecen oro, incienso y mirra y le adoran. Pero yo nunca he visto a los discípulos adorando al Señor. Repito, admirados, contentos, tú eres el Hijo del Dios viviente, todo eso perfecto. Pero adorar al Señor nunca, hasta este momento. Por fin, después de tanto tiempo, por fin, después de tantas palabras y de tantas enseñanzas, ahora tienen claro quién es, de quién se trata. El Verbo hecho carne. Y le adoran. Y dice la Biblia que vuelven a Jerusalén. Porque para obedecer al Señor tienes que conocer al Señor. Tú nunca vas a ser un cristiano obediente si no conoces al Señor como tu Dios. ¿Me habéis oído? ¿Cómo voy yo a obedecer a un Dios que no conozco? ¿Cómo me voy yo a jugar la vida por un Dios que no es mi Dios? ¿Cómo voy yo a estar dispuesto a enfrentarme contra viento y marea? Amigos, vecinos, familiares o quien haga falta, si yo no tengo una relación, si yo no he tenido un encuentro personal con ese Dios, ¿cómo me voy yo a jugar la vida por un Dios que no es mi Dios y por un Dios que no sirvo y conozco? Es imposible. ¿De dónde saco esa fuerza? ¿De dónde? La fuerza viene de nuestro Dios. Cuando yo lo conozco, cuando yo sé que vive, cuando yo le reconozco como mi Señor, como mi autoridad, como todo, me da igual que se rían, me da igual que me vea solo en el instituto, me da igual que se burlen de mí, me da igual que me calumnien, me da igual todo en la vida, porque yo sé en quién he creído. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el apóstol Pablo, cuando se despide de este mundo y escribe la segunda carta al joven pastor Timoteo, dice, yo sé en quién he creído, yo sé que el Señor está a mi lado. Demas me desamparó amando este mundo. Alejandro me causó muchos males. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, pero el Señor
estuvo conmigo. Y si el Señor está conmigo, me da igual si ustedes me siguen o me abandonan. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí?, dice la Biblia. Entonces, cuando ellos le adoran, cuando ellos le reconocen, dice: Dios mío, este es mucho más que un profeta. Claro, la gente en aquellos tiempos decía: no, este es Juan el Bautista que ha resucitado y sus poderes se han metido en él, o este es Jeremías, o este es algún profeta. Bueno, pero es que para nosotros es mucho más que un profeta. Para nosotros es Dios, es Emanuel, Dios en carne y hueso. Y le adoran y dicen a Jerusalén: ahora mismo. No tengo ningún temor, aunque me agarre por los pelos Pilato, aunque me esté esperando otra cruz en el camino, no me importa. Y cuando ellos le adoran, cuando ellos le obedecen yendo a Jerusalén, es cuando dice que sintieron gran gozo. ¿Cuántos dicen amén? No, hasta que no sienta algo no te obedezco. Es que no es así, no es la carreta delante del burro. El burro va delante, tirando de la carreta que va detrás. Entonces hay gente que basa su relación con el Señor o sus decisiones en la vida en base a lo que sienten. Bueno, como Dios me ha ayudado, como Dios me ha bendecido, como espero que el Señor arregle mi problema, como espero que mi matrimonio se restaure, entonces no. Y si no lo hace, si el Señor quiere que hoy muramos quemados, tampoco nos postramos ante tu imagen. Porque es muy fácil servir al Señor por lo que te da. Pero aquí hay un nivel superior de la fe, y es adorar al Señor por lo que es, no por lo que hace en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Si a partir de ahora, es una hipótesis, te planteo esta hipótesis, si a partir de hoy ninguna oración que hagamos va a ser contestada, ninguna. Así que no sigas orando, porque Dios no te va a dar ese trabajo que estás pidiendo, ni te va a sanar esa enfermedad, ni te va a ayudar en esa situación que tienes. Es decir, si a partir de hoy el Señor ya no contestara a ninguna de nuestras oraciones, ¿seguirías adorando y cantándole a Dios? Ay, amigo. Ellos volvieron a Jerusalén. ¿Cómo no van a volver a Jerusalén si sabemos a quién hemos adorado? Si sabemos quién es nuestro Dios. Si sabemos que aunque Él se ha ido a la gloria, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando van, claro, sienten gozo. ¿Por qué hay cristianos que nunca sienten ese gozo? Porque no obedecen a Dios. Porque no tienen todavía claro a quién están sirviendo. ¿Qué pedía David cuando pecó? ¿Qué pedía? Dame otra vez el gozo de la salvación. Pues si lo pide es porque lo ha perdido. Porque si lo tuviera, ¿para qué pedir algo que uno ya tiene? Devuélveme el gozo de tu salvación. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y los transgresores se convertirán a ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces ellos vuelven a Jerusalén, y allí va con ellos Pedro. Pero cuidado, ahora el Pedro restaurado es un Pedro con iniciativa. Cuando yo veo a un joven, cuando yo veo a un hermano en la iglesia que no tiene iniciativa, yo digo: esta persona o no ha entendido el evangelio, o es un religioso que no ha nacido de nuevo. Porque no es normal, créeme, no es normal que un creyente no tenga iniciativa en el Señor. No es normal. No es normal. Lo normal es que hay momentos en la vida de cualquier creyente normal, sano, que tienes ganas de hacer cosas para el Señor. O a lo mejor me estoy equivocando. ¿Me estoy equivocando? Corregidme. Llevadme la contraria si creéis que estoy predicando algo erróneo. ¿Cómo puede ser que un cristiano no tenga iniciativa nunca por hacer nada para el Señor? Es que entonces no es cristiano. Porque una de las primeras cosas que uno quiere hacer para el Señor es hacer algo, no sé qué, pero servir al Dios que me ha cambiado la vida. Y si ese deseo no está, tienes nombre de que vives, pero estás muerto, querido. Ellos vuelven a Jerusalén y Pedro dice: aquí tenemos que hacer algo, Aquí antes éramos 12 y ahora somos 11. Y tenemos que nombrar a otra persona para que pase a la historia, pase a la posteridad el testimonio de que Él ha resucitado. Y tenemos que nombrar a una persona que lo conoció desde hace muchos años y que estuvo con nosotros, aunque no sea muy conocido, pero por lo menos Él sabe que cuando hablemos de muerte, cuando hablemos de resurrección, cuando hablemos de ascensión, Él dirá: sí, yo sé lo que están diciendo porque yo estuve allí. Entonces, como hay varios, recurrieron a lo que en ese momento se les ocurrió. No los juzguemos por eso, hermanos. Recurrieron a echar suertes. Y dijeron: bueno, aquí tenemos a este hermano José, que es un buen hermano. Tenemos también a Matías, y a los dos no los podemos nombrar, porque tenemos que ser 12, según lo que ellos creían, ¿verdad? Y dice que echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. ¿Cómo ellos se preocupaban de que no se olvidaran las cosas en la siguiente generación? ¿Qué te parece? Si somos 11 y desaparecemos, ¿cómo se va a pasar el testigo a la siguiente generación? Hay que nombrar a otro hermano. Y nombraron allí a Matías, lo nombraron.
Entonces yo veo a un Pedro no asustado, no veo a un Pedro ocultándose para que no lo reconozcan y vuelva a negar al Señor, sino veo a un Pedro tomando iniciativa, tomando postura, tomando autoridad. Hermano, hay que hacer esto y aquello. Y los hermanos le siguen porque el Señor le había dado la capacidad a él de dirigir, de presidir, de tomar autoridad. Y los hermanos lo apoyan y los hermanos lo respaldan. Pero antes... no te olvides, antes en Juan 21, el Señor tuvo que restaurar a Pedro, porque sin esa restauración, Hechos 1 y Hechos 2 sería imposible. Ahora, déjeme que te diga algo. ¿Habéis leído alguna vez la carta de Pablo a los Corintios? Por ejemplo, la primera carta. ¿Cuánto la han leído? Primera Corintios. La mayoría, ¿no? Bien. Si no, ya estáis tardando. Tenéis que leerla ya. Primera Corintios, capítulo 15. Porque cada capítulo de Primera Corintios son diferentes temas, ¿sí o no? El capítulo 15 de Corintios, ¿cuál es el tema del capítulo? 1 Corintios 15, a ver, el 7 es el del matrimonio, problemas en el matrimonio. El 12, ¿de qué es? Los dones del Espíritu. El 14, el hablar en lengua. El 13, el amor. El 15, a ver, vamos, hermanitos, vamos. ¿Qué pasa? ¿Estáis cansados? Venga, hombre, el 15 es el de la resurrección. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. ¿Sí o no? Ese es el capítulo 15. Pablo dice en el capítulo 15 algo interesantísimo que, gloria a Dios que Pablo lo contó. Porque yo no lo veo en ninguna parte de la Biblia, pero Pablo lo contó y dijo que 500 hermanos le vieron resucitado al Señor. 500 hermanos. Y dice Pablo, de los cuales muchos viven todavía. Algunos ya habían muerto. 500 hermanos fueron testigos de la resurrección y de la ascensión del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? ¿Eso es todo lo fuerte que puedo decir? ¿Cuántos dicen amén? Ah, eso es otra cosa. 500 hermanos. A ver, ayúdenme ustedes que sabéis mucho. Lo mío son las letras, no son los números. Yo soy de letras, no de números. Pero vamos a ver, si ahora yo acabo de leer en Hechos capítulo 1, que los hermanos descienden de la montaña, y cuando llegan al aposento alto, Lucas, que es un hombre que todo lo cuenta, yo no sé, perdonen, lo cuenta, me refiero en el buen sentido. Él todo lo cuenta. 4, 5, había 10 leprosos. ¿Cuántas cestas sobraron? 12 cestas. ¿Cuántos panes había? Tantos panes. ¿Cuántos? Es un hombre que todo lo cuenta. A mí me encanta Lucas. Es un hombre meticuloso, todo lo cuenta. 35, 42. Él dice que había 120. Uy, por algo tiene que ser. Sí, vamos a ver, si el Señor inspira a Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, para que diga que allí en la habitación, en la casa, tenía que ser una casa grande, porque para meter 120 personas dentro de una casa, en la mía no caben. No sé en la tuya. Pero meter 120 hermanos en un culto de oración, amigo, 120. Pero Pablo dice en 1 Corintios 15 que había 500 hermanos que le vieron a la vez. Bueno, si allí había 500 y en el aposento alto hay 120, ¿cuántos se perdieron por el camino? 380. 380. Vamos a ver, vamos otra vez a hacer cálculos. 3 días muertos. 40 días tuvo después de resucitado, son 43. Llegó el día de Pentecostés, ¿cuánto? 7 días después, 150. Perfecto. Si el día que ascendió, en el día 40, perdón, 40 más 3, en el día 43 asciende y hay 500 hermanos, y una semana más tarde en el aposento alto hay 120, ¿me siguen? Quiere decir que del día de la ascensión al día del aposento alto, 380 hermanos se mandaron a mudar. ¿Sí o no? Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿dónde estaban? ¿Alguien sabe? ¿Te viene a la cabeza algún versículo donde me puedas decir, no, pero es que dicen Efesios, dicen Gálatas o dicen Romanos que estaban? ¿Alguien sabe dónde estaban o qué estaban haciendo los hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Algún hermano de Uruguay? ¿Algún hermano de Venezuela sabe? A lo mejor en Venezuela tienen ese dato, no nos ha llegado a nosotros todavía. ¿Alguien sabe? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Sí, bueno. Diríamos aquí, se mandaron a mudar. Se fueron a trabajar, estaban ocupados, se desanimaron, dice la hermana. 380 miembros de una iglesia de 500 no supieron esperar una semana. Ahora, fíjate qué curioso. El Señor le recriminó a Pedro, a Jacobo y Juan que oraran ¿cuánto? 1 hora. ¿No habéis podido velar conmigo 1 hora? ¿Eso cuándo fue? Antes de la resurrección, ¿sí o no? Incluso antes de la crucifixión. ¿No habéis podido velar conmigo 1 hora?
Ahora ya ha resucitado, ahora ya ha ascendido. ¿Y ahora cuánto tienen que esperar? Una semana. El Señor cada vez nos va a pedir más. ¿Nos puede pedir cada vez más el Señor a nosotros? Eso solamente lo sabes tú y yo. Primero te pedí una hora, ahora te pido una semana. En una semana, 380 hermanos, digamos, de la congregación desaparecieron. Solamente se quedaron 120. Cuando llegó el día de Pentecostés, salto al capítulo 2, cuando llegó el día de Shavuot, el día de Pentecostés, Hechos 2:1, para que lo pongas ahí, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Alguien puede decir amén? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en la lengua en la que hemos nacido? Por favor, cuéntenme ahora las naciones que voy a enumerar. Atento, empiezo. Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, que no es lo mismo que cretinos, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. ¿Cuántas habéis contado? No cuadra la cosa, ¿eh? 15, 16, 14. Y no voy a seguir porque si no a uno le van hasta 30. Bueno, muchas, ¿sí o no? Muchas naciones. Unos eran árabes, otros eran de Babilonia, de Grecia, otros eran de la isla de Creta. Y estaban todos allí. ¿Qué hacían allí? Habían ido a celebrar la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, que es la que se va a celebrar ahora dentro de poquito en Israel. Y cuando estos comienzan a ser llenos del Espíritu Santo, cuando ellos comienzan a hablan en un idioma, lógicamente que no sabían, porque si no, no tiene ningún sentido. Comienzan a hablar en un idioma y aquel que es árabe lo entiende, y aquel que es de Grecia lo entiende, y aquel que es de Roma lo entiende. Y todos los que estaban allí decían: pero una cosa, espera un momento, esta gente no son galileos. Pues esta gente apenas sabe hablar lo que hablan. ¿Cómo es posible que les oímos hablar las maravillas de Dios en la lengua, en la vernácula, en la lengua en la que nosotros hemos nacido? Decían: esto es una maravilla, esto es un milagro. Y otros decían: no, olvídate, es que están borrachos. Sí, hombre, ya, sí. Pues mira, perdone que ponga este ejemplo. Si yo supiera que emborrachándome aprendo a hablar griego perfectamente, perdóneme, hermano, me da la tentación de emborracharme. Si yo supiera que para hablarle a un ruso me tengo que tomar 5 cervezas y le hablo en ruso y me entiende, pues no sé. Hermano, ¿usted cree sinceramente que un borracho puede hablar en un idioma que no conoce? Un borracho como mucho puede dirigir el tráfico. Y ya me contarás cómo lo va a dirigir. Hermanos, esto no es que estaban borrachos. ¿Y cómo sabemos que no estaban borrachos? Porque Pedro, otra vez aparece nuestro hermano Pedro, en la Biblia, versículo 14. Entonces Pedro, gloria a Dios por este hombre. Gloria a Dios por este hombre, de verdad, ¿eh? Entonces Pedro, poniéndose en pie, no dice: espera, ponte delante para que no me vean. Ponte así. Voy a hablar bajito para que no me oigan. No. Puesto en pie. Con los 11 alzó la voz y les dijo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que son las 9 de la mañana. Y parece ser que en aquellos tiempos a las 9 de la mañana nadie se emborrachaba. Hoy en día es diferente, pero en aquellos tiempos parece que había como un respeto, ¿no? Había unas horas que no se emborrachaba la gente. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ahora Pedro, sin Biblia en la mano, te recita de memoria casi un capítulo entero del profeta Joel. Es increíble. Esto dice el Señor:
que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, de cierto sobre mis siervos y siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Versículo 19, daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd mis palabras. Escuchen, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Otra vez menciona otro salmo, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades y su carne no vio corrupción. A este Jesús, Dios resucitó, de lo cual nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Escuchen, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta noche, por favor, y dígale: gracias, Señor, por tu poder, por tu Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Este es el Pedro que días atrás, semanas atrás, le dice a una chica públicamente: no sé de quién me habla, no le conozco. ¿Por qué? Porque tenía miedo, le daba pánico que también lo mataran a él. Este es el mismo Pedro, no es otro hombre, es el mismo, pero cambiado, restaurado, transformado por dentro y transformado por fuera. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que yo quiero ver aquí. Por eso sigo de pastor aquí. Es la única razón por la que sigo aquí, no hay otra. Porque quiero ver que se levantan de esta congregación en este año gente como este hombre, que metió la pata, que pecó, que se desanimó, que negó al Señor, que llegó a lo más bajo. Di todo lo que quiera, pero bendito sea Dios, hermanos. Aquí yo veo a Pedro que se levanta, que abre las puertas y dice: un momentito, de críticas y de menospreciar a mis hermanos, nada. Vaya, qué cosa curiosa, Pero si tú mismo eras el que menospreciabas a tus hermanos hace unos días atrás, cuando tú le dijiste al maestro: Señor, aunque estos te abandonen, aunque estos se escandalicen, tú no te preocupes, que yo voy contigo hasta la muerte si hace falta. Tú los menospreciabas, y ahora la audiencia le dice: de borrachos nada, mis hermanos no están borrachos. Mis hermanos no han perdido el control. Mis hermanos están llenos del Espíritu Santo de Dios. Esto no es un disparate, hermanos. Esto no es una locura. Esto no es algo extraordinario que está pasando en cuanto a sentimientos, emociones. Esto tiene base bíblica, señores.
Esto lo dijo nuestro hermano el profeta Joel, y le larga todo el pasaje bíblico, y le larga todo el pasaje de David referente a la resurrección. Cuando ven a este hombre con este denuedo, con este poder y con esta autoridad, aquellos judíos que semanas atrás habían negado y crucificado al maestro, ahora le dicen a Pedro, bueno, pues si esto es así, si a este hombre que matamos resulta que era el Mesías, ¿ahora qué hacemos? Danos una salida. Porque dice que se compungieron, se les rompieron el corazón, se les quebrantó el espíritu y el alma. Bueno, lo que tenéis que hacer es arrepentíos de vuestros pecados. Llamando un pescador de Galilea a rabinos judíos de Jerusalén con su soberbia, con su orgullo y su arrogancia al arrepentimiento. ¿Saben lo que significa eso? Vete a Jerusalén, al muro de las lamentaciones, y dile a todos los que están allí, arrepiéntanse de vuestros pecados y déjense de tanta religiosidad y de tanto fariseísmo y de tanta hipocresía. No sales de allí vivo, amigo. Te cortan el cuello allí mismo. Pues este hombre lo hizo. ¿Por qué? Porque después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y ahora encima, llenos del Espíritu Santo, mi pregunta es, ¿qué recibió esa gente allí? Porque si yo fuera un periodista que no fuera ni cristiano y yo analizo desde una óptica totalmente imparcial esta porción, yo digo, vamos a ver, aquí hay dos personas, perdóneme. Ustedes me tendrán que explicar de qué va esto, pero yo veo aquí a un hombre cobarde y yo veo aquí a un hombre valiente. Y yo veo aquí a un hombre que no es capaz de decir, sí, yo soy de Cristo, ¿qué pasa? Y de repente lo veo que levanta la mano, abre las puertas y dice, vengan para acá que les voy a explicar lo que aquí está pasando. Y cuando ya están todos hechos polvo y compungidos, y ahora arrepiéntanse, y ahora bautícense. Mi madre, pero este hombre, ¿qué le ha pasado? Lo que yo veo entre la negación de Pedro y el mensaje de Pedro en Pentecostés, yo veo algo que pasó por medio. Y es el aposento alto. ¿Tú has tenido un aposento alto en tu vida? Porque esa experiencia marcó una diferencia en este hombre y en todos ellos. Y si lo ves predicando días más tarde, ya ni te cuento. Es que ya ni oraba por los enfermos, ya ni oraba, ya cuando pasaba la sombra los sanaba. Resucitaba muertos. Algo increíble. Entonces, hermanos, yo quiero lanzar esta pregunta y termino esta noche. Nosotros tenemos opción a este poder que la iglesia primitiva hace 2000 años tuvo. ¿Esto está a disposición de los cristianos del siglo XXI? Pregunto, sean sinceros. ¿Seguro? Porque por ahí hay evangélicos que dicen que no. Por ahí hay evangélicos que dicen, no, cuando ya se escribió la Biblia, ya esto no hace falta. Claro, si tú te has criado en ese ambiente, tú dices, no, yo ese poder no me hace falta para nada. Bueno, pero he oído a otros que han dicho esta noche, no, ese poder está al alcance y a disposición de los cristianos en el día de hoy. Porque yo veo que hay un momento en la predicación en la que él dice, esto que estamos ustedes viendo y escuchando, esto es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. ¿Entras tú ahí en ese paquete? Porque claro, si entras en Juan 17, en el paquete de decir, y no ruego solamente por estos, sino en los que han de creer en mí a través de ellos, y ahí te sientes identificado, porque yo he oído cristianos y dicen, no, es que el Señor oró por nosotros. ¿Dónde? En Juan 17. Padre, no solamente te ruego por estos, sino por los que han de creer en ellos, en mí, a través de ellos. Y ahí estamos tú y yo, ¿sí o no? Bueno, pues ¿por qué si entras ahí? ¿Por qué no entras en Hechos 2 cuando dice esta promesa para vosotros, para vuestros hijos y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare? O entras en todo o no entras en nada. Luego, la promesa del Padre, ¿qué era? ¿En qué consiste? ¿Puedo leerles un solo versículo? ¿Uno solo? ¿Me dais la oportunidad de leer un versículo? Mira, está en Romanos 8, me está viniendo a la cabeza ahora mismo. No puedo terminar el mensaje, el estudio de hoy sin leerte este versículo. Romanos capítulo 8. Es todo el capítulo precioso. Pero dice aquí, muy fácil, versículo 11, ya lo encontré. Romanos 8:11. Si el Espíritu, ahí lo tenemos, si el Espíritu de aquel, vamos a leerlo despacito. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, a ver, vamos otra vez. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién levantó de los muertos a Jesús?
Entonces vamos a leerlo. Si el espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿está bien así? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué espíritu es el que mora, el que vive en nosotros? ¿Cuál? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿vale? Ese Espíritu de Dios, Espíritu Santo, fue el que levantó a Jesús de la muerte. ¿Sí o no? Yo lo entiendo así. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Luego, el Espíritu que tenemos los cristianos es el mismo Espíritu que vivió y moró en Cristo Jesús. Pero que cuando está en la cruz dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al tercer día el Espíritu de Dios entró en él y lo levantó de la tumba. Ese mismo Espíritu es el que prometió el Señor derramar en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. ¿Sí o no? Hermano, estos son 2 y 2 son 4. No hay que ser muy listo para entender esto. Por lo tanto, hermanos, la capacitación sobrenatural del Señor que recibió Pedro, la tenemos también nosotros en el día de hoy. Simplemente hay que usar lo que ya tenemos en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero si usted no lo usa, no es problema de Dios, es problema suyo, que tiene algo que usted no está usando. Como cuando les dije: Pedro, las llaves te las doy a ti, si las quieres usar las usas, y si no, no, pero ya te las he dado, querido, ya te las he dado. Exactamente igual ocurre con nosotros en el día de hoy. El Señor nos ha capacitado, el Señor dice que ha derramado de su espíritu en nosotros. Bueno, ahora ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora ya sabes lo que tienes que hacer. Ay, es que me da vergüenza. Entonces no estás usando el potencial inmenso que llevas dentro de tu corazón. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Saben cuál es la palabra ahí, poder? Dunamis. Dinamita. ¿Es tu vida, es una vida explosiva? ¿Llevas dinamita dentro de ti o qué llevas? ¿O se te mojó la mecha? Tienes la mecha mojada, ¿no? Por eso no arde. Amigo, hermano, yo la verdad es que a veces ante mensajes como este me siento con una impotencia impresionante. Porque intento de alguna manera, si pudiera abrirles así en dos la cabeza y meterles el texto, pero ya no puedo más, ya no sé qué más decir. Pero yo solamente digo una cosa: lo que tenemos que usarlo. Y el mismo poder que tenía el Señor lo tenemos que tener también nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la iglesia no puede ser cola. La iglesia tiene que ser cabeza. ¿Saben? Alguien que sabe todo esto perfectamente y en este momento, no sé si lo está escuchando, pero alguien que dice: es exactamente como está diciendo este hombre esta noche. ¿Saben quién es? Satanás. Satanás sabe perfectamente que es así, exactamente así. Por eso, cuando un creyente despierta ante esta realidad, el diablo tiembla, hermano. Porque el poder que Cristo tenía es el poder que Él ha delegado y puesto en cada uno de nosotros para que vivamos vidas victoriosas y bendecidas en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿les parece? Oramos. Oramos al Señor. Y le tenemos que pedir al Señor entonces: Señor, enséñame a usar lo que tú ya me has dado, Padre. Enséñame a usar lo que tú ya me has dado, Señor, lo que tengo. Yo leía hoy durante el tiempo de alabanza: sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con cánticos y con himnos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Eso lo he leído hoy en Efesios 5. Y queremos, Señor, pedirte que en estos tiempos finales, peligrosos y difíciles en los cuales estamos viviendo, tu Espíritu Santo sacuda a tu pueblo, Señor. Y nos demos cuenta de que sin el poder de lo alto es imposible que la obra avance. Sin el respaldo del Señor, la obra se detiene y se frena. Sopla, Espíritu Santo, sobre tu iglesia. Aviva el fuego en el altar, Señor.
y que cada uno de nosotros seamos conscientes y responsables del deber que tenemos de avivar el don que Dios ha puesto en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a usar la llave. Ayúdanos, Señor, a usar el don, ministrarlo a otros, porque tendremos que rendirte cuenta por lo que tú un día nos diste para servirte en tu reino. Gracias te damos por esta palabra. Gracias por la transformación, por la restauración de tu siervo, de Pedro. Te pedimos que nos sigas mostrando cosas de este gran hombre de Dios en estos próximos días y que podamos descubrir cómo un hombre, por muy bajo que caiga, puede volver a levantarse con el poder del Señor. Porque Dios perdona, Dios restaura y Dios vuelve a usar a toda aquella persona que quiere ser usado en el reino de Dios. Te damos gracias en tu nombre bendito, en nombre de Jesús. Amén.